Bendiciones amigos, qué alegría poder compartir contigo una palabra que estoy muy segura que esta semana te va a fortalecer muchísimo. Seguimos avanzando en esta serie donde cada martes estamos aprendiendo principios bíblicos sobre cómo Dios quiere prosperarnos. Y no solo económicamente, sino también quiere prosperarnos en nuestra fe, en nuestra mente, en nuestra manera de vivir. Y hoy vamos a hablar de algo que muchos comienzan pero pocos sostienen y es la perseverancia. Porque una cosa es empezar bien y otra muy distinta es no rendirse y sobre todo no rendirse cuando llegan las pruebas. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes cuántas personas comienzan creyendo, sembrando, avanzando, pero cuando llegan realmente con una dificultad se detienen? Al principio empiezan con mucha fe, pero si bajan las ventas, si pierden el trabajo o si aparece algún gasto inesperado en su vida, lo primero que cortan es lo que están sembrando para Dios. Y ahí está uno de los errores más comunes, porque en el reino de Dios no basta con sembrar una vez y ya está. Hay que permanecer, hay que continuar. Y no hay que rendirse. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos enseña algo muy importante, y es que la fe tiene que ser probada. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa algo muy importante, y es que si estás creyendo a Dios, tu fe va a ser examinada, y no va a ser examinada para destruirte, sino para fortalecerte. Si solo miras la inflación, las cuentas, los problemas o aquello que te falta, Satanás va a intentar sembrar temor en tu corazón. Y recuerda que el temor es lo contrario de la fe. El temor te paraliza, te hace cerrar la mano. El temor te hace pensar, mejor no lo doy, mejor me lo guardo para otro momento, o mejor espero a tiempos mejores. Pero escucha esta verdad, y es que si te comes toda la semilla, jamás habrá cosecha. En Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 4, nos dice que el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué significa, verdad? Pues esto significa que si esperas las circunstancias perfectas en tu vida, nunca harás nada. Siempre habrá una nube, siempre habrá una excusa, siempre habrá algo que te diga, ahora no es el momento. Y también en Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, sigue sembrando, sigue creyendo, sigue obedeciendo y sobre todo, sigue avanzando. En tiempos difíciles sí debemos de ajustar muchas cosas. Debemos de reducir gastos innecesarios, debemos de quitar excesos y sobre todo debemos ordenarnos mejor. Pero lo que nunca debemos hacer es confundir esto con cortar lo que honra a Dios. Porque sembrar en el reino nunca es un gasto inútil. Sembrar en el reino es una semilla, es una prioridad y es una clave espiritual para tu vida. En Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 33, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y sabes cuáles son las cosas que nos serán añadidas? Las necesidades de la vida, lo que hace falta en tu casa, la provisión diaria que necesitas, porque cuando Dios está en primer lugar, lo demás encuentra su lugar. Querido amigo, querida amiga que me escuchas hoy, ahora quiero llevarte a una historia muy poderosa que hay en Génesis en el capítulo 26, que cuando tú puedas, léela tranquilamente. En esta historia, Isaac estaba en una tierra con hambre. Había escasez, había crisis y la reacción natural de las personas era huir, era escapar, ir a Egipto. Egipto representa reaccionar como actúa el mundo, con miedo, con desesperación, dejando a un lado los principios de Dios y dependiendo solo de la lógica humana. Pero Dios le dijo a Isaac, quédate y permanece en la tierra que yo te mostraré. Y esta tierra representa algo muy poderoso, representa las promesas de Dios, la obediencia a su voz y la confianza plena en Él. Isaac obedeció y no solo se quedó, sino que sembró en medio de la crisis, sembró cuando había hambre, sembró cuando no era lógico y sembró cuando otros huían. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues en Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 12, dice que cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1. ¡Wow! En año de crisis, en tiempo de escasez, en tierra difícil. Querido amigo, querida amiga que me escucha, Dios no depende de la economía de un país para poder bendecirte. Dios no depende de la inflación, no depende de un sistema.
Dios depende de su fidelidad y de nuestra fe obediente. Dice que Isaac prosperó tanto que los incrédulos lo vieron. Y ellos reconocieron que Dios estaba con él, vieron la bendición que había hecho y glorificaron al Señor. Y eso es tan poderoso, porque cuando Dios prospera a sus hijos correctamente, su nombre es exaltado. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, quédate con esta verdad. No dejes de sembrar cuando lleguen las pruebas. No tomes decisiones desde el temor, porque cuando perseveras, estás abriendo la puerta a cosechas futuras. Dios honra la obediencia constante y nunca olvides esto. La crisis puede limitar al hombre, pero jamás va a limitar a Dios. Por eso, mientras otros se detienen por miedo, los hijos de Dios siguen sembrando por fe. Hoy me gustaría que reflexionaras en todo esto y te pudieras preguntar, ¿estoy reaccionando por miedo o estoy caminando por fe? ¿He soltado la semilla por las circunstancias? ¿Necesito volver a perseverar? Si este mensaje habló a tu vida, déjamelo en los comentarios, compártelo con alguien que esté pasando por un momento de crisis y guarda este mensaje para volver a escucharlo cuando lo necesites. Y recuerda que nos vemos el próximo martes en el siguiente capítulo de esta serie. Que Dios te bendiga.